Amigos, con ustedes en esta entrega de Agropecuaria Siglo XXI. Recuerden que estamos todos los sábados a las 9 de la mañana en este canal, RNN, canal 27. También en nuestro canal YouTube, Agropecuaria Siglo XXI, a partir de las 10. Cada día donde pueden sintonizar este programa y todos los anteriores. Queremos comenzar la apertura del programa con noticias positivas. El presidente Abinader anunció que el gobierno va a ejecutar un proyecto regional para ampliar las operaciones de la terminal marítima de Manzanillo, con el propósito de dinamizar la economía de la zona a través del turismo y las exportaciones. Vamos a escuchar sus declaraciones y cerramos con una noticia, con un comentario final. Durante una visita realizada el fin de semana pasado, el mandatario explicó que este plan va a crear miles de empleos en la zona noreste del país. Va a tener un impacto extremadamente positivo en el empleo, no solo en esta zona, porque aquí va a tener la gente que mudarse a Manzanillo y vendrá gente de todo el país. Tenemos un master plan de desarrollo que implica extender todas las actividades portuarias de tal manera que puedan venir más barcos y buques, manifestó el gobernante. Explicó que en la zona también será construido un complejo industrial compuesto por astilleros, depósito de gas natural y producción de energía de gas natural, así como zonas francas y fábricas. El proyecto también abarca la construcción de la carretera Copey, que conectará con la provincia de Santiago y significará un ahorro de tiempo para los usuarios de esa vía. Destacó las características naturales que tiene el puerto de Manzanillo, así como su importancia para el desarrollo regional. Concluyó sus declaraciones informando que próximamente llamarán a una licitación pública internacional para escoger a la empresa que ejecutará los trabajos y adelantó que ya hay consorcios nacionales y extranjeros interesados en participar en el concurso. Si se ejecuta lo anunciado por el presidente, el Cibao y en particular la línea noroeste tendrá un futuro promisorio. Solo el pensar que con un puerto moderno donde puedan operar barcos de gran calado, de alta velocidad, nos dará una oportunidad inmensa de penetrar aún más en el mercado norteamericano con altísima competitividad frente a los países de Centroamérica y del Cono Sur. Piensen solo en el hecho que podrían establecerse rutas de abastecimiento de productos frescos como frutas y vegetales, en que estarían en la costa este en 12 horas. O sea, un barco sale de aquí a las 6 de la tarde, X día, y ya a las 6 de la mañana está llegando a algunos puertos de la costa este. O sea, hay un impacto que podríamos vender al consumidor a nivel de los supermercados, vendiendo un producto diciéndole cosechado el día de ayer. ¿Saben el impacto que podría ser eso? Con una campaña de mercadotecnia bien manejada. O sea, que hay una potencialidad, aparte de que podrían establecerse, como ya anunció de hecho, empresas en zona franca que va a haber especiales, donde por el régimen que tenemos con Estados Unidos podrían entrar libres de aranceles, lo que va a provocar que en la misma China, por ejemplo, que se ha dicho que siempre ha estado interesada en un proyecto, un megaproyecto, establecería grandes zonas francas para poder entrar a Estados Unidos bajo un régimen especial arancelario. Adelante, con estas iniciativas echamos hacia adelante y avanzamos como país. Vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato. Radar Agropecuario, le tenemos esta semana un reportaje muy interesante. Es el inicio de la siembra de tabaco. Lo iniciamos con este comentario diciendo la importancia en la historia de nuestro país. Recuerdo casi fotográficamente cómo el padre José Luis Alemán, siendo nosotros estudiantes del plan ISO Camaima, en la Ocamaima, ya en esa época, en los años 78, 80, nos daba charlas magistrales en economía internacional sobre la historia del tabaco y su impacto en la economía y en el elemento social. Ya de esa época estaban las disputas entre los bateros del este contra los tabacaleros del Cibao. Y es de ahí que hubo casos en que incluso la presidencia del país se trasladó en un momento dado a Santiago por la pugna de intereses regionales entre todos grandes sectores económicos.
Es de ahí que esta situación generó una importancia que hoy lo que ustedes ven en Santiago como eje, como segunda ciudad del país, con altos capitales e intereses en todos los sentidos, como que dicen, toman decisiones después de la capital, producto de esa situación de que hace ya 2 siglos prácticamente, esos grupos preoligárquicos establecieron grandes plantaciones con mano de obra intensiva que fue generando grandes riquezas que hoy son el elemento que domina en la economía del Cibao. En la parte política, económica y social, esta industria tabacalera se ha desarrollado, se ha consolidado ya hoy en día y produce que sea dentro del sector agropecuario el mayor generador de divisas, con más de 900 millones de dólares el año pasado y con esperanza de que este año se mantenga igual o suba ligeramente. También unos 135.000 empleos directos. Queremos ahora presentar un reportaje del inicio de la siembra de tabaco en la zona tabacalera por excelencia del país, que es alrededor de la misma provincia de Santiago, lo que es la región, la sección de Quinigua. Iniciamos con la palabra del productor tabacalero Gustavo Arroyo. Es hijo de un antiguo productor de la zona agrícola de Moca, quien yo, hace ya precisamente 40 años ahora, manejaba una empresa de mecanización agrícola, tractores, y esa zona producía trabajo de servicio de roturación de terreno. En esta época siempre recuerdo, ya destinado a lo que era de septiembre, octubre, noviembre, comenzando el invierno. Y me recuerdo perfectamente del apellido Arroyo, que había varios, que ellos le preparaban terrenos. A su padre era uno de ellos. Y era lecciones que desarrollé con muchas notarias tengo ahora sobre esa actividad de contacto con estos pequeños productores, con su semillero, con su presión que muchas veces tenían con uno que tenían el semillero que sabía pasar y que querían que fuera yo primero de este y no de aquel. Y era una pugna y un tirijala permanente. Vamos a continuar después de la presentación del productor Arroyo con la palabra de Torrin Tabaco. Por demás, Rafael Almonte, compañero nuestro de estudios en la Escuela Agrícola Salesiana. Y finalmente cerramos con la participación del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien tuvo en el acto. Véanlo y disfrútenlo. Fue un año excelente, pero para nosotros los productores, en cuanto a los efectivos, no fue bueno. La compañía de hoy día no nos financiaba a largo plazo. Aquellas veces nos financiaba los ranchos a 5 años o a más. Nos financiaban bombas, equipos eléctricos. Están obsoletos, todavía usamos de esa bomba, de la de mi papá. Yo tengo bombas de esas, que prenden ya porque son buenas, pero ya no financian bombas. Al contrario, si quedamos cruzados, como llamamos en el campo, a nosotros productores de tabaco, muchas compañías aprovechar esta oportunidad que se nos presenta. Los productores de tabaco eran alrededor de 1.000 productores de tabaco, con una cantidad de tierra de las 70.000 que tenemos en el distrito, un aproximado era de 50.000 tareas sembrando de tabaco. Hoy día se siembra, compramos, vendemos nuestra tierra a un mayoritario, que no estamos en contra de los mayoritarios, que se entienda, pero estamos a favor de los que no tienen nada o tienen poco. Estamos vendiendo la tierrita al que más puede, el que puede regarla a grande cantidad, porque a veces la inclemencia del tiempo no nos ayuda con la lluvia. Porque sí hemos tenido ayuda, no lo podemos negar, en tabaco. Los técnicos excelentes, han hecho un trabajo excelente los técnicos, agradecidos. Pero a veces nos vienen con una fundita para repartirla entre 10 que tenemos con una cucharita para los canteros. Y si es así, si no es así, que me desmienta. Aquí estamos iniciando hoy o lanzando un plan para preparación de tierra a productores de tabaco
en junta con la Secretaría de Agricultura para mejorar la situación del campesino dominicano. Digo en junta porque nosotros íbamos a preparar 20 tareas y ellos 50 podemos unirnos y usar más terreno, los tractores de las dos instituciones. El año pasado se sembraron en esta zona cerca de 30.000 tareas. Y este año yo espero que se siembren la misma tierra porque el tabaco de aquí es de muy buena calidad. Los industriales lo compran y tienen buenas referencias. En los próximos años nuestro interés es que el tabaco mejore aún más la calidad. Porque se está comprando que todos son iguales. Centro, todo el mundo. El tabaco hay que separarlo, hay que mejorar la curación y exigir por hoja entera, exigir mejor precio. Nuestros campos, ustedes lo ven lindísimo a la hora de cosecha. Empezamos a dañarlo en el momento que cogemos la primera hoja para llevarlo a la casa de curado. Rompemos el tabaco, lo maltratamos. A nivel industrial, el tabaco se recibe hasta un 40 y un 50% de tabaco rojo. En otros países, cuando tienen un 12%, la cosecha es mala. Y nosotros mandamos entre un 30 y un 40% de tabaco rojo, que no tiene el uso indicado para el puro y hay que usarlo en otros derivados del tabaco con menos valor y ese tabaco baja su valor. Nuestra propuesta es que cuidemos el tabaco en la casa de curado para exigir por la calidad. En el momento que usted entregue un quintal de tabaco con todas las hojas enteras, usted puede pedir por el precio. Entonces ahí tenemos nosotros que trabajar para mejorar la calidad del tabaco, para exigir que nos paguen mejor y con consecuencia de que me entre mejor dinero y también el productor vuelva a vivir del tabaco. Cuando yo le dije a Ledesma, vamos a preparar tierra para el tabaco, pero señores, aprovechen un poquito y siembren un poco de víveres, que el año entero se sigue comiendo. Si usted siembra atento tarea, coja 3 y métale un poquito de víveres para que siga produciendo su sustento y no sea que con lo que se ganó de tabaco tenga que comprar el resto del año. En cuanto a este lanzamiento de tierra, el año pasado se esperaron 137.000 tareas. Esperamos que este año ya le mandamos la solicitud a los industriales de qué pretenden comprar para sembrar. Me imagino que debe ser similar, aunque queda un poquito de tabaco sin comercializar todavía en algunas zonas. Y esperamos que la calidad sea lo que haga la diferencia entre los productores y que los industriales paguen por la calidad y el producto final mejora la calidad. Eso genera un poquito más de divisa, que este año fueron 935, el año pasado 935 millones de dólares y unos 135.000 empleados directos de la producción de tabaco. Pero hay que subir esos números y hay que subir la calidad del tabaco en el campo para poder exigir precios mejores. Porque si estamos todos, tabaco roto y tabaco entero al mismo precio, no vamos a tener diferencias y vamos a seguir igual. El tabaco se nos daña al momento de meterlo aquí. Vamos a trabajar en eso para cuidarlo aquí. Aquí es que vale. Aquí es que vale. Entonces vamos a trabajar en eso. Esperamos que la zafra que entra sea exitosa y que deje mejores rendimientos a los productores. El presidente Luis Abinader está muy atento a esta actividad. Cada día le da seguimiento, porque una actividad como esta, que es empleo, que es oportunidad, que genera divisas, hay que ponerle atención. Hablar de 135.000 empleos en la República Dominicana del tabaco y sus derivados. Hablar de casi 1.000 millones de dólares en divisas. Eso es una actividad que hay que ponerle los ojos encima. Por eso estoy yo aquí. Como bien decía Gustavo, aquí nunca había venido para apoyar esta actividad un ministro de Agricultura, pero estamos aquí. Y conmigo está el presidente de la República. Y conmigo todo el sector agropecuario que como nunca ahora ha estado, estamos todos unidos trabajando como un solo equipo. Ya ustedes escucharon en el discurso de inauguración cómo el presidente entró precisamente en apoyo a los pequeños y medianos agricultores.
donando 5.000 millones de dólares, perdón, 5.000 millones de pesos para la actividad del campo. A tasa cero, señor, a tasa cero. Esos préstamos van a ir dirigidos y ya el martes que viene vamos a hacer una rueda de prensa para aplicar el reglamento del uso de ese dinero. Es un préstamo, pero es un préstamo gratuito, porque no va a pagar un solo centavo de interés. Eso es una señal clara de que el presidente está pensando en el campo. Nosotros, como representantes del sector agropecuario, escuchamos con mucha atención las palabras de Gustavo cuando hablaba precisamente de las necesidades que tienen aquí. Él habló de agua, de pozo, de reservorio, habló de tractores, justamente alineado con lo que nosotros ya estamos haciendo, no con lo que estamos programando hacer, sino que en estos 100 días nosotros empezamos a hacer precisamente lo que usted nos está pidiendo hoy. Nosotros empezamos con la rotulación y preparación de tierra, estamos enviando a cada regional los camiones que hacen las perforaciones para hacer los pozos, así como también los equipos, que todas las regionales le están llegando los equipos para hacer las lagunas, los reservorios, y así que el campesino pueda tener acceso al agua cerca, en su misma finca. O sea, que nosotros estamos en esa dirección. Nosotros estamos y vamos a seguir corroborando, ayudando al campesino. Así es que esta no va a ser mi primera visita por aquí. Hablé con el presidente y los días que voy a estar en el ministerio serán muy pocos, porque voy a peinar el país. La semana me la voy a pasar visitando regional por regional, rincón por rincón de la República Dominicana, provincia por provincia, municipio por municipio, donde quiera que haya un productor, estará la presencia del ministro de Agricultura. Quiero terminar diciéndole que hoy me siento muy bien, porque como decía nuestro amigo Arroyo, yo soy un hombre del campo, que nací en el campo. Soy un productor. Estoy produciendo desde hace más de 30 años. Y no voy a dejar la producción agrícola. Nunca la voy a abandonar, porque eso es vida. Por la comida entra todo, entra la salud. Nadie puede educarse si no está bien alimentado. Nadie va a tener salud si no está bien alimentado. Nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Así que cuenten conmigo. Amigos, llegamos a la entrevista de la semana. Esta vez con una persona conocedora de amplia experiencia, Manuel Amézquita, el ministro de Agricultura, productor agrícola y pecuario de vasta experiencia en el sector. Con él hablaremos temas de actualidad en el acontecer agropecuario, su visión de la situación actual bajo la pandemia y cómo enfrentar el país esta situación. Bienvenido, Manuel, al programa. Gracias, Oscar, por darme la oportunidad de participar en tu escuchado programa Siglo XXI. Para mí es un honor, es un placer por la familiaridad que nos une y por lo importante que puede ser para el país las pocas cosas que nosotros podamos aportar en este programa. Sí, Manuel, entrando con lo que ya mencioné en la apertura, leí unas declaraciones tuyas en la prensa recientemente en un artículo de opinión relativa a los ejes, la política que debe trazar ese país en el área agropecuaria, y hacía mención de lo que ha mencionado el recién designado ministro Limber Cruz sobre sus 4 ejes de acción que va a pasarse su gestión. Háblanos un poco sobre ese tema. Bueno, yo lo que externé en el artículo publicado en el periódico Hoy era la habilidad que tuvo el presidente Abinader de conformar un equipo agropecuario donde conjugaba la juventud, la experiencia y la parte gerencial
Y quería abonar en ese sentido de que lo importante era que ellos pudiesen hacer un acoplamiento positivo para mandar un mensaje a los productores, al gobierno y al país. Porque de nada vale que el gobierno aporte 5.000 millones de pesos, que tenga un buen equipo agropecuario o personas conocidas en el ámbito agropecuario, que haya una humedad aportada por la tormenta Laura, si ellos cada uno caminan por su lado. Entonces es importante que bajo el liderazgo del ministro de Agricultura puedan hacer un buen acoplamiento para que puedan surtir efecto las inversiones y el esfuerzo que hace el gobierno a favor del sector agropecuario. Yo también me refería a los ejes fundamentales para el desarrollo agropecuario. La agropecuaria es una actividad muy difícil porque hasta que tú no cosechas no puedes hacer un conteo, una sumatoria, un éxito de lo que es la agropecuaria. Y el ministro de Agricultura mencionaba dentro de sus prioridades la comercialización, la apertura o la intensificación con el mercado haitiano, hablaba de la planificación y hablaba de las exportaciones. Para mí, como productor, un aspecto muy importante es la comercialización. Cuando tú tienes ganancias aseguradas, cuando tú tienes un mercado seguro, tú produces. Tú vienes de los Estados Unidos, tú tienes un ahorro y si los pollos dejan dinero, tú me dices, mira, yo tengo ese $1.000.000, yo quiero que se invierta en la producción de pollos. Cuando tú sabes que va a tener una buena rentabilidad de esa inversión. Entonces la comercialización es un aspecto muy importante en la agricultura y el que viene de ser un productor destacado y sabe las peripecias que se pasan cuando tú tienes plátanos, cuando tienes yuca, cuando tienes batata, cuando tienes producción y no tiene a quién vendérsela, entonces eso es un trauma para quien produce. Porque la agricultura es sumamente difícil hasta que no se tienen las ganancias en los bolsillos. Ok. Manuel, ya derivando un poco a los temas actuales, la pandemia, tú sabes que esta situación ha creado un choque en el sector agropecuario. Se nos cayó la demanda gastronómica y de alimentos por el turismo, y de hecho los restaurantes también locales, las exportaciones por el asunto de los vuelos, y todo eso ha creado una situación de impacto que inicialmente creó pérdidas, en el caso de los pollos probablemente y algunos vegetales de invernadero. Ya se ha ido recuperando lentamente, pero todavía cerrando agosto, ya dan las cifras del Banco Central de que apenas hemos recuperado un 23%, comparando agosto 20 con agosto 2019. ¿Cómo tú ves esta situación? Viendo desde el punto de vista de planificación, que es lo que el punto aquí que yo veo de la situación, de que no tenemos un sistema, entonces, ¿cómo ir ajustando la producción a esta inestable demanda que no sabemos cómo va aumentando, cómo va? O sea, no sé, un panorama un poco incierto. Bueno, se juntó la pandemia y se juntó el cambio de gobierno. Y cuando hay un cambio de gobierno, se ralentiza de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, la pandemia, la prohibición de los vuelos, trajo como consecuencia de que toda esa producción se frizara, se paralizara, se inventariara. Entonces, yo lo que considero es que el gobierno debe hacer un inventario, debe hacer un censo de esos productores que estaban dedicados a la exportación, porque eso se sabe quiénes son, quiénes estaban dedicados a la exportación, cuáles han sido sus pérdidas, cuál ha sido su ralentización, cuál ha sido cuál ha sido el dejar de producir para ir en auxilio de esa gente y rehabilitarlo con créditos a largo plazo y esas deudas renegociarla a largo plazo de tal manera que ellos no sientan ese sufrimiento en sus empresas. Porque en principio, cuando la pandemia también se aumentó el consumo, el miedo de la gente abarrotaba los supermercados y eso fue más o menos un paliativo, pero las importaciones internas, como yo le llamo, que es el turismo, las exportaciones externas, que son los mercados internacionales, eso se paró totalmente.
Hubo un mes y medio de la pandemia, 2 meses que la gente abarrotaba los supermercados con miedo, pero eso se paralizó. Entonces esas empresas hoy día tienen deudas con los bancos y están paralizadas muchas. Entonces hay que hacer un inventario para ir de la mano de ellos, abrazarlo, darle el apoyo del gobierno y rehabilitarlo para empezar de nuevo las exportaciones en lo que el turismo se rehabilita. No es así, porque fíjate lo que hay. Por ejemplo, tú comparas el arroz. Mira que bien tenemos control, porque tenemos una demanda estable. Tenemos la UEPI que va viendo, consumimos tanto por mes. Y en base a lo que ellos tienen en almacenes, van programando y se puede programar la cosecha incluso. Pero en esta cosa es diferente. No sabemos qué gradiente de turistas va a incrementar o la demanda afuera va a aumentar porcentualmente cada mes para aumentar la producción. O sea, no sé qué podría cogerse, si una bolsa de depósito, almacenes de inventariado en que el Estado asume el riesgo de que si hay un boom y hay aumento, compre esa producción y la tenga ahí. Algo así, qué sé yo, no sé. Sí, pero lo que pasa es que recuérdate que aparte de la pandemia y de la falta de exportaciones, teníamos la pandemia del INESPRE, que era una institución que estaba para ir en auxilio de los productores, pero era una institución que tenía más bien una estabilidad politiquera. Entonces, ¿qué sería una solución? El INESPRE es recoger esa producción y ponerla en el mercado de acuerdo a la demanda, pero hay productos de esos que son perecederos, porque tú mencionabas el arroz, pero el arroz tiene muchos años que tiene estabilidad de comercialización por la pignoración que se hace en ese sector, por el almacenamiento que hay en ese sector, por el consumo que hay, por la producción que hay. Es decir, el arroz no es problema producirlo en este país. Problema es producir cuando tú produces ajíes, hortalizas, ajo, cebolla, productos perecederos que automáticamente están de cosecha, hay que consumirlo y si no se pierden. Entonces, a esa gente hay que caerle detrás para auxiliarlo y darle el apoyo y la mano amiga del gobierno. No es lo mismo tú tener pollo y huevos, no es lo mismo tú tener un ovillo. El pollo y el huevo hay que venderlo en una época determinada, porque si no se daña. Tú a los 40, 45 días tienes que salir del pollo, porque si no, ya la gente no lo quiere y el granjero no lo puede mantener, porque no traduce en carne lo que se come en alimentos. Entonces el gobierno tiene que ir en auxilio de esa gente y ojalá que el nuevo director de INESPRE, que es una persona capaz, con buenas intenciones, con entusiasmo, reciba el apoyo del gobierno para que vayan en auxilio de los productores que no pueden comercializar su cosa. Fue creado el INESPRE. Lo que pasa es que se desnaturalizó, se cualquierizó y hacían pequeños zamaracos, pero nunca fue una institución fuerte para ir en auxilio de los productores nacionales. Sí, hay un asunto, como tú ves muchas veces, lo que es la falta de continuidad del Estado o de anunciar las cosas y no hacerlas. Ya a principios de año se anunció de que el Estado iba a hacer un aporte o una inversión para generar frigoríficos, para guardar no sé cuántos millones, 2 millones de quintales de pollo, para tener esa situación de que cuando hubiera una sobreproducción típica que ocurre en ese sector, ellos actuaran y no se perdiera. Pero no sé, no hay evidencia de que ellos se hayan comenzado a construir esa facilidad. Bueno, eso se anunció y fue muy plausible y fue muy oportuno y fue muy bien aceptado en el sector. Eso se anunció, pero eso se lleva tiempo, eso se lleva años. Entonces, en lo que la hacha va y viene, tiene el gobierno que auxiliarlo, actuando directamente en la comercialización de los productos. Ojalá, quiera Dios, que ese proyecto llegue a feliz término, que podamos absorber los sobrantes de la producción de pollo, de huevos y de cualquier otro rubro agropecuario. Cuando lleguemos a ese punto, entonces tendremos la seguridad alimentaria asegurada, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, de aumento de la producción, tenemos que hablar de la estabilidad de los productores, tenemos que hablar de la ganancia de los productores. Y si tenemos ese sector conforme, tranquilo, entonces podemos hablar de seguridad alimentaria, de exportaciones, pero tenemos que estabilizar el sector.
porque yo no voy a producir pollo si todos los años estoy perdiendo. Yo no voy a producir batata si todos los años estoy perdiendo. Ahora, si yo estoy ganando, yo produzco todos los años. Entonces yo tengo que tener una seguridad, que ese es el equilibrio que tenemos que asegurar: asistencia, financiamiento y comercialización. Que si yo tengo 1000 quintales de batata, que yo tenga la seguridad que lo voy a comercializar a un precio, con precio de sustentación que me deje mínimas ganancias. No es cierto, pero es un cuadro complejo, porque es que todos los productos normalmente en la economía pues tienen una demanda estandarizada, por eso el que produce se programa en base a eso, pero en este caso con el turismo tenemos ese kit que no sabemos para entonces ajustar la producción a ellos. Ok, pero eso va a ir pasando con el tiempo, en el corto plazo va a ir pasando, y las exportaciones se van a ir abriendo en el corto plazo, porque si bien es cierto que eso nos afecta a nosotros como exportadores, también afecta el mercado internacional como consumidores. La comida es algo que no se puede negar, pero eso se va a ir abriendo en el corto plazo. Lo que hay es que ir en auxilio de los productores en ese corto plazo y darle el apoyo necesario para que ellos no pierdan el entusiasmo de seguir produciendo su tierra. Es decir, es como si se te muere una gente, cuando yo te digo que esos productores no pierdan el entusiasmo y el deseo. El turismo se va a rehabilitar, las exportaciones se van a rehabilitar, y por eso el ministro de Agricultura hablaba del mercado haitiano, que es un mercado que lo tenemos ahí cautivo, un mercado con pocas exigencias de calidad y de precios. Entonces, por eso le hablaba de abrirlo todos los días. Y es una medida sumamente importante, porque tenemos a esa gente ahí hambrienta, con problemas fundamentales de alimentación, y nosotros podemos para suplir. Que fluyan pollo, huevo, por ahí plátano. Correcto, nosotros podemos suplirle oficialmente y no oficialmente, abriendo los mercados, y puede ser claro, de gobierno a gobierno. Sí, es muy importante. Sí. Pero yo creo que lo que tú has dicho en un momento de tu exposición, la papel de INEPRE es clave, que esté ahí como un guardián con fondos y recursos. Entró un excelente, lo compra y vamos a vender plátano a 3 pesos unidad. Entró un excelente de huevo, que se puede manejar un poquito mejor todavía, porque el huevo en temperatura fresca puede durar 30 días más. Comienza a liderarlo a precios especiales y promuévelo, el consumo. Oye, política pública. La experiencia me dice, cuando yo fui director de INEPRE y los productores de cebolla de Banicia personaban a mi despacho para que el gobierno interviniera en la comercialización, el simple hecho de nosotros anunciar y salir en un periódico ese anuncio y una fotografía de que íbamos para Baní a comprar la cebolla, eso estabilizaba los precios. Y a veces no teníamos que comprar ni una libra. Porque, como el dólar, de que Banco dice que va a meter 100 millones, baja. Baja. Entonces, si los productores están indefensos, si no tiene quien vaya en su auxilio, los intermediarios los revientan. No tenemos una democratización de los mercados. No, claro. Debemos tener mercado como el mercado de Santo Domingo, debiéramos tener uno en el este, debiéramos tener uno en el sur. Debemos remozar los mercados de las provincias. Hay que democratizar la comercialización para crear competencia y que los productos se vendan a precios adecuados, que gane el productor y que gane el intermediario y que gane el consumidor. Entonces, esas son de las cosas que hay que hacer, porque la comercialización es clave en la producción de alimentos. No, seguro. Manuel, pasando a otro tema, la parte del crédito. Resalta que el inicio del gobierno, la medida del presidente anunciada en su discurso de toma de posesión de los 5.000 millones vía Banco Agrícola a tasa cero para sectores de pequeños productores. ¿Cómo tú ves la medida en términos generales, lógicamente, y cómo administrar eso para que no se vuelva borraja, como dicen, y al final no tenga el impacto que pudiera tener? Bueno, 5.000 millones. Autoridades agropecuarias nuevas con entusiasmo, productores dispuestos, humedad relativa en todo el país, es un espaldarazo a las autoridades agropecuarias y a los productores. Pero yo dije que ese respaldo tiene
que ser abrir y cerrar de ojos. Y también las autoridades han implementado que no se prestarán más de 3 millones de pesos a un beneficiario, que eso es una buena medida para que uno o dos no se lo chupen, como se acostumbra generalmente. Ahora bien, lo importante de eso sería cuál es la plataforma de garantía que va a exigir el Banco Agrícola según las normas bancarias y prudenciales para prestar ese dinero. Porque si son con todas las exigencias bancarias, es difícil que se pueda colocar. Ahora, si hay una estructura de garantía que sea suave, que sea fácil, eso se coloca en poco tiempo. Entonces yo creo que la política de ellos, de que sean 3 millones, es buena, yo la aplaudo. El inicial del presidente es de 5.000 millones, yo lo aplaudo, siempre y cuando él esté pendiente para seguir apoyando el Banco Agrícola y las estructuras de producción del país. No es cierto, pero enfocarlo, digo yo, a los grupos minoritarios, el productor rural, joven, la mujer rural, esos grupos así que siempre están marginados en la estructura productiva. Yo creo en eso de los marginados, de los jóvenes, de las amas de casa, de los que tienen pocas tareas. Yo creo que hay que hacer un crédito especializado. Yo creo que hay que hacer un fondeo especializado para ese tipo de gente, lo que no tienen luz al final del túnel. Hacer no sé, como el gobierno, a través de las autoridades monetarias, porque los bancos, tanto el agrícola como los privados, tienen mucha exigencia para prestar. Entonces habría que hacer un fondeo especializado para ese tipo de gente, como un crédito administrado o supervisado. Pero para producir alimentos hay que producirlo con los que tienen tierra y con los que tienen posibilidad de producir. No puede ser un crédito. No puede ser un crédito social. No, es un crédito, vamos a decir, comercial. Se lo están dando a tasa cero. Es decir, que ya hay un aporte del gobierno. Hay un aporte del gobierno de un dinero que tú te metes en los bolsillos antes de empezar. No, seguro. No, y él, tú dices, debe ir a sectores que ya están enojados, que conocen, ya tienen la tierra, tienen la experiencia. Correcto. Que se traduzca en producción. Correcto. Porque, y para esa el gente. sector FEDA ya creo que anunció algo. Sí, yo creo que por ahí. Un fondo de garantía para estos sectores. Sí. Sí, yo creo que por ahí el gobierno en algún momento tendrá que inventarse 3, 4, 500, 1.000 millones de pesos para los clubes, para las amas de casa, para la zona fronteriza, para pequeños proyectos agrícolas con jóvenes, con amas de casa, para huertos, en fin, pero tiene que ser un crédito ya un poco más social a través de un mecanismo que el gobierno diseñará en su momento. Pero ahora con ese dinero, con esta humedad y con esta autoridad, lo que hay que producir alimentos. No, está claro. Hay un tema, cerrando ya ese capítulo de crédito, Manuel, que siempre está en discusión con sectores, con FENAGRO por un lado, la ya por otro, de ¿qué cantidad que necesitamos para suplir la demanda crediticia del sector agropecuario. Porque se hablaba de que necesitábamos 30.000 millones y ya creo que ya va en más de 40.000. Y entonces todavía hay sectores que dicen que no hay suficiente dinero. Mira, lo que pasa es que la agropecuaria desde hace muchos años ha sido, está dentro de las estructuras de necesidades del país, porque salud demanda, educación le dieron el 5%, obras públicas demanda, queremos más caminos vecinales y queremos más crédito. Ahora bien, la agricultura se habla de tantos millones porque tenemos que modernizarla. A lo mejor tú eres un productor y nunca has podido comprar un tractor, un sistema de riego por goteo. Es decir, hay que eficientizarla. Los recursos hay que eficientizarlos y por eso se habla de tanto dinero. Hay que revertir los canales de riego, se pierde mucha agua. Hay que nivelar los terrenos arroceros que no se han nivelado, se pierde mucha agua. Hay que hacer muchas presas. El problema de nosotros es presa, agua y tierra. Si tenemos agua y tierra, lo demás viene, como dice la Biblia, por añadidura.
¿Cuántas presas hay que hacer? ¿Cuántas cuencas hay que reforestar? Ahora mismo se está hablando de Pinalito, de rescatar a Pinalito. ¿Por qué se ha neutralizado Pinalito? Porque las cuencas diseñaron la presa, pero no diseñaron la conservación de la deforestada, la lluvia se lleva toda la tierra. Correcto, entonces es mejor diseñar primero la reforestación de la cuenca y en segundo plano diseñar la construcción de la presa. Pero hay un punto también que tú dijiste al principio, la parte de los canales y el mismo uso del agua a nivel de finca. Es que perdemos el 70% del agua que está en la presa. Al final. Entonces, ¿qué economía tú vas a tener en fertilizante? ¿Qué beneficio va a tener en rentabilidad y en productividad si nivela los terrenos arroceros? Te va a economizar pesticidas, te va a economizar costos de producción y va a aumentar la productividad. Te va a economizar agua y puede doblar por 2 el sembradío de arroz en el país. Y en vez del consumo interno, para los que ya estamos acostumbrados, podría exportar. No, seguro. Mira, yo siempre he promovido a través de programas y hasta en videos como he presentado acá, el sistema intensivo de cultivo del arroz que trajo el ICA al país. Se han hecho pruebas ya en varias zonas, bajo Yuna, en el mismo Rincón, hace ya 1 año y pico, donde se ahorra un 60% de la cantidad de agua en arroz. Pero así no hay es. forma de que nadie entienda eso, la autoridad, y simplemente, por lo menos a nivel de la reforma agraria. Es que se hacen los programas, se diseñan los programas y se empiezan los programas, pero los cambios de gobierno lo dejan caer. Si no es del interés del presidente de turno, esos programas se dejan caer. Nosotros nivelamos miles y miles de tareas, pero esos programas se cayeron. Entonces tienen que ser programas continuados, que el gobierno vea la factibilidad y el ahorro en dinero y en productividad de que esos programas son factibles. Y además también tenemos zonas donde no se debiera sembrar arroz, que se pueden sembrar otros cultivos, como San Juan de la Maguana, por ejemplo. Tú puedes hacer un cambio de cultivo. San Juan de la Maguana es un potencial para producir guandules, por ejemplo. No tengo mucho dato ahora, pero para producir guandules, por ejemplo, vamos a industrializarlo, vamos a ponerle valor agregado a esos guandules, vamos a demostrar... sí, pero... con rentabilidad. Con rentabilidad, con valor agregado, vamos a ayudarlo con la industria y vamos a hacerle ver a esos productores que van a ganar más sembrando guandules y habichuelas que arroz. No economizamos agua, tenemos productores más conformes, tenemos consumidores con más estabilidad de ese alimento y todo va a fluir de una manera positiva. No, seguro. Invernadero en algunas zonas, zona alta y media. Bueno, imagínate, San Juan de la Maguana, yo hice un artículo una vez, es de los lugares más privilegiados del mundo, en temperatura, en tierra, en agua. Una meseta de alta altura. En temperatura, en tierra, en agua y en recursos humanos, de las provincias más importantes de aquí, de América Latina. Tienes 5 y 7 grados menos que el resto del país en cualquier época del año. Yo fui con unos venezolanos una vez que querían instalar unos viveros y ellos vinieron por el historial de la temperatura que reinaba en San Juan de la Maguana. 5 y 7 grados menos que en el resto del país. Sí, sí. Es una meseta a media altura. Y donde hay más agua y presas es en San Juan de la Maguana. Seguro. Pero fíjate cómo tú ves, cómo la cosa cuando se hace. Mira, ya por ejemplo se implementó ya un sistema de secado para la cebolla en Vallejuelo. Y ha sido un éxito. Ya ese problema no va a existir porque antes cuando no había eso, se cosechó la cebolla y comenzaba el problema una vez que se está pudriendo, que el gobierno no venga a comprarla. Ahora puede preservarse 6 meses. Todos los años, todavía se debe dinero de cebolla en Vallejuelo. Sí, nosotros sabemos los millones que se gastó en eso. Imagínate. Se gastaron, entre comillas, también. Esas son soluciones definitivas y políticas agropecuarias que tienen que ser aplaudidas por la ciudadanía y por los productores del país. Sí. Manuel, de una vez vamos a caer ahí un tema también poliagudo, la sanidad agropecuaria y más la pecuaria. Fíjate, tenemos no sé cuántos cientos de millones gastados en la sanidad pecuaria, buscando abrir exportaciones por un lado y certificaciones para exportar carne. Y no sé cuántos millones vamos a tener que meterle al ABC para poder
yo no entiendo qué está pasando ahí. La sanidad agropecuaria es un tema muy delicado porque tiene que haber una disciplina y una autoridad que la imponga basada en la ley. Y a veces viene Manuela Méquita o Oscar Hernández con 2 manzanitas para traerse a su bebé y eso trae una plaga que infecta a todo el país. A mí me tocó en una oportunidad de volver un barco con 500,000 quintales de arroz porque traía trogoderma. Y eso fue fuego y fuego por todos los lados desde el punto del interés de algunos personajes del gobierno. Y eso llegó al despacho del presidente y él me dijo 2 veces, ¿cuál es la decisión del ministro de Agricultura? Donde el arroz que viene se vende a 5 pesos y ahora lo tenemos a 10. Digo, la decisión del ministro de Agricultura es devolver el barco. Y cuando me habló otra vez, me dijo, ¿y entonces cuál es la decisión final del ministro de Agricultura? Digo, devolver el barco. Devuélvalo. Digo, gracias, presidente. Pero yo tuve que vencer muchas presiones. Entonces, nosotros tenemos que tener una política de sanidad agropecuaria insular. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo con Haití para eso, porque yo no hago nada con tener un arroz en muelle de 15 o 20 furgones y que ese arroz devolverlo a Haití. Si lo estoy quitando de un zapato y lo estoy metiendo en otro. Entonces nosotros tenemos que diseñar una política de sanidad agropecuaria insular de común acuerdo con Haití, incluyendo técnicos nuestros que estén de aquel lado para que vigilen, porque esa es una actividad vencible por el poder y por la parte económica. Si tú tienes un agrónomo que gana 50,000 pesos y yo soy el dueño del hotel Vaya Ibe y traigo arroz, yo te hospedo en mi hotel, yo te pongo 50,000 pesos más y te pongo tu esposa que vaya y tus hijos un fin de semana y es posible que tú seas un hombre a vencer. Entonces tiene que ser un personal con un apostolado bien pago, bien vigilado y que apliquen la ley. Pero tiene que ser una política de acuerdo con Haití y República Dominicana, porque si no, no hacemos nada con matar los mosquitos de este lado cuando dejamos los mosquitos del otro lado. Hubo una iniciativa ya hace unos 10 años que yo estaba en el ICA, estaba en una consultoría en otro tema de agroexportaciones y había un proyecto de la USAID que dio unos fondos, un par de millones de dólares para establecer una cadena de vigilancia con estaciones cuarentenarias aquí y en Haití, casi lo mismo en paralelo, para reconociendo esa realidad de que somos una isla y si no controlamos lo de aquí, lo de Haití pasa para acá como nada, porque tenemos una frontera que es difusa, abierta, con una más 7 o 8 puntos de control. Pero no sé hasta qué nivel llegó eso allá. Yo vi en las presentaciones que ya habían estaciones que iban instaladas y todo, pero tú sabes el caos que hay en Haití institucional, donde hay médicos que tienen 6 meses sin cobrar, o sea, no sé. Si ellos no tienen base institucional, si ellos están degradados en el aspecto de comportamiento, de producción, de ley, entonces es un problema fuerte. Lo que pasa es que siempre hemos vivido de espalda, menospreciando muchas veces y aprovechándolo otras veces, sin saber que es un problema que nosotros tenemos que tratar de buscarle algunas soluciones para beneficio de nuestro país. Porque ¿qué le importa a Europa? ¿Qué le importa a los Estados Unidos? Nos importa a nosotros que tenemos el tumor en el estómago. Entonces nosotros tenemos que buscar soluciones conjuntas que nos beneficien a nosotros como país y que ellos vayan mejorando su situación. Porque un haitiano que se quede es un haitiano menos que tenemos que alimentar y que mantener. Entonces, cuando usted tiene hambre, usted vence, usted lucha, usted pelea y usted arma la guerra. Porque el hambre no tiene intermediario. El único intermediario que tiene el hambre es comer. Comer y más comer. Por eso hay más de 2 millones de sirios en Turquía y Europa. No, y los de aquí tú no sabes cuántos son. Los de aquí tú no sabes cuántos. Se perdió la cuenta ya. Eso entra aquí. Escúchame, el tiempo ya nos agotó.
Ya me está tocando la campanita, como dicen. Pero encantado de haber recibido tanta información de parte tuya, conocimiento para el sector, para el público, para que conozca esta vivencia que tú has tenido. Y creo que vamos a continuar en entrevistas de este tipo para conocer los temas que se vayan presentando en el acontecer agropecuario. Muchas gracias por esta intervención. Para mí es un placer, sobre todo contigo, que tú sabes el afecto especial que te tengo a ti y a tu familia. Y yo creo que sí, que el país va a echar hacia adelante y que las autoridades están empeñadas en hacer el esfuerzo necesario para que pongamos el país en el lugar que se corresponde en cuanto a agropecuaria se refiere. Yo creo que sí, yo tengo fe y tengo esperanza de que esta gente lo van a hacer bien. De acuerdo. Bueno, Manuel, gracias. Este espacio es libre para ti cuando necesites cualquier tipo de intervención de parte nuestra. Y amigos, con esto concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado de esta misma hora. Muy buenos días.